la presencia de un querido amigo, a quien no veo hace algún tiempo, gran jurista, el doctor Julio César Sarango, con quien alguna oportunidad en la ciudad capital y en una institución muy querida entonces, con un grupo de gente, trabajamos por el Ecuador. Él ahora está trabajando en la Asamblea Nacional como asesor jurídico y pues le mando un abrazo, querido Julio César. Nosotros, en cambio, estamos acá en nuestra actividad, como siempre, también tratando de mejorar el Ecuador en las mismas. Y yo quisiera preguntarle, después, querido Julio César, después de la barbaridad que pretendió hacer una mayoría para defenestrar a la presidenta Yori, nombrando una comisión que la evalúa y más, ¿cree usted que esto, que recibió el repudio de la ciudadanía, va a parar, que no va a venir, Julio César, ninguna otra de estas desestabilizaciones que desestabilizan al Ecuador, a la democracia? ¿Cree usted que esto paró o puede venir? Buenos días, gusto de saludarlo, querido Julio César. Su micrófono, un saludo por favor. cordial Sí. a todos los miembros que están en el panel, periodistas, supongo. Un saludo cordial y a toda esa audiencia de esta prestigiosa radiodifusora. Con respecto a la pregunta, debo decirle al pueblo ecuatoriano que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, que tenemos una constitución en donde claramente establece las atribuciones y competencias de los legisladores. Pero claro, es un recinto político en donde hay aspiraciones de muchos legisladores y también ambiciones. Sí, ahí está. En el caso que nos ocupa, pues quieren pretender principales dignidades de la Asamblea Nacional a través de ciertos hechos y actos que son contrarios a la ley, contrarios a la Constitución y al buen ejemplo que deben dar los legisladores, que ellos están para construir leyes, para fiscalizar y para defender derechos. Ellos son los primeros a veces en violar estas disposiciones legales y constitucionales, ¿no? Julio César, ayer escuché al presidente de la República y estaba entregando agua a una comunidad indígena y estaba la presidenta Yori allí y reclamó el presidente que los legisladores tenían que aprobar muchas leyes para poderle dar vía a lo que él llamó el camino, más o menos esto dijo, para poder avanzar. ¿Por qué demoran tanta? Esta pregunta creo que es de todo el mundo. ¿Por qué siempre hay tanta demora en aprobar las leyes? ¿O es que sencillamente hay un grupo que hace lo que, una palabra terrible que se utiliza en el Ecuador, que es maniqueísmo? No lo vas a hacer tú, lo tengo que hacer yo. Y como no estoy yo en el poder, tú lo tienes que hacer. ¿Cuál es la realidad, Julio César Sarango? Bueno, la realidad del proceso legislativo, pues, como tú bien lo acabas de manifestar, es una cuestión estrictamente política, de ambiciones de muchos políticos que aparentemente no responden al interés general, sino a un interés personal, inclusive de grupo, y de ciertas organizaciones políticas que lo único que tratan es de cooptar más adeptos, adherentes para posteriores elecciones, hoy que estamos ya a las puertas de elecciones seccionales. En el caso que nos ocupa, pues la presentación de un proyecto de ley puede venir de la ciudadanía, como puede venir también de la ciudadanía o del Ejecutivo o de la propia iniciativa del legislador. Pero aquí hay algo que es fundamental. La aprobación de estos textos tiene un procedimiento. Un procedimiento que va a la unidad técnica legislativa una vez que se emite un informe de legalidad y de constitucionalidad, pasa al CAL. En el CAL se pone a conocimiento de la Comisión Administrativa Legislativa. Una vez emitido, calificado los requisitos de forma, pasa a la comisión. En la comisión es en donde se entrampa la situación, porque hay 9 legisladores que tienen la potestad y la posibilidad de presentar un informe para primer debate. La Asamblea, la presidencia de la Asamblea ha cumplido estrictamente. Apenas llega a la presidencia, a la secretaría, el informe enseguida es puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Pero lamentablemente donde se demora este proceso es en las comisiones, donde están diferentes tiendas políticas. Doctor Julio César Sarango, bienvenido, don Jaime Velázquez. La verdad es que escuchándolo, tengo
muchos mensajes que me hablan, si usted es asesor jurídico de la Asamblea Nacional, ¿es posible sacar cualquier pronunciamiento en contra de la Constitución? Totalmente prohibido. La violación de la Constitución emana muchas responsabilidades civiles y penales, hasta destitución del cargo. Justamente, imagínense que se pretende decir que van a evaluar a la presidenta, van a evaluar a los miembros del CAL. Eso no consta ni en la ley ni en la Constitución. Ellos quieren inventarse a través de su autoridad de legisladores, a través de mayorías, decir que existe una evaluación, cuando la ley no prevé eso. Solo prevé el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el incumplimiento de funciones. Y el incumplimiento de funciones, pues, amerita la destitución del funcionario o de la autoridad que está al frente. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? No tienen ni una cuestión concreta, precisa, clara de un incumplimiento, porque eso les ameritaría presentar una denuncia ante la Comisión de Ética, porque la Comisión de Ética emita su informe, pase al CAL y luego pase al Pleno. Y justamente, una vez en el Pleno, ordenaría que esta comisión pluripartidista, ahí sí se forme y verdaderamente haga una investigación. Pero lo que quieren hacer ellos es lo contrario, no comenzar por el inicio, sino comenzar por lo último. Con respecto a la amnistía, la asesoría jurídica tiene que dar un informe al respecto o no es necesario y se vota y se da la amnistía sin necesidad de ese informe jurídico? Bueno, para la amnistía es otro tratamiento. La amnistía es una solicitud de los peticionarios, de las personas que están interesadas en tratar de precautelar sus derechos humanos, como es la libertad ambulatoria. Y dentro de eso, en la ley consta cómo se puede obtener la libertad, cómo se puede salir de un juicio penal. Es a través de la muerte de la persona involucrada, a través de una sentencia ejecutoriada, a través de un indulto, a través de una amnistía. Son herramientas que están debidamente legisladas, tanto en el Código Orgánico Integral Penal, tanto en la Ley de la Función Legislativa, como en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales. Una vez que llega el pedido de amnistía, pasa por la Unidad Técnica Legislativa para ver si cumple los requisitos de ley. Una vez que cumple esos requisitos, se pasa un informe técnico, jurídico, a la Comisión Administrativa Legislativa. Y una vez que está ahí, eso pasa a una comisión para que ellos revisen caso por caso, analicen si cumple o no cumple, si está inmerso dentro de los requisitos, para luego emitir un informe y pasa a conocimiento del Pleno, para que en el Pleno lo analicen caso por caso y luego remitan su resolución. Por favor. Doctor Zarango, pero una pregunta puntual. ¿Usted revisó o no revisó las causas o la lista de los nombres que estaban aprobados? Porque yo entiendo que debe ir a la comisión, después ir al Pleno, pero debe ir con un informe de autoridad competente, ¿ya? Y en este caso, el asesor o los asesores de la presidencia que evalúen, califiquen y vean si el delito citado para el posible amnistiado cumple con los requisitos constitucionales. El procedimiento lo conocemos, las disposiciones están en la ley, pero hay que ponerle nombres a quienes dieron ese visto bueno para que esta barbarie suceda. Perfecto, le contesto. En derecho público se hace lo que la ley determina. Para eso son funcionarios públicos. Están ahí para hacer lo que el pueblo, de acuerdo de lo que dicen que la soberanía, y es que la soberanía radica en el pueblo y de ahí es el mandato, y la autoridad debe obedecer. Por eso no puede irse más allá de lo que dice la ley. ¿La ley qué dice? Por principio de legalidad, la competencia nace de la ley y la Constitución. Y si yo tengo competencias para analizar, para hacer informes, tengo que hacerlos. Yo no soy competente para eso, no tengo esa capacidad ni esas atribuciones. Los únicos competentes para revisar eso es la Comisión y el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso no pasó por sus manos. Por supuesto que no soy competente, no tengo esas atribuciones. Ya, entonces, ¿quién presentó la solicitud? ¿Quién dio el listado de los nombres? Bueno, a ver, la solicitud la presentan las personas
las personas que están siendo procesadas, las personas que tienen alguna sentencia condenatoria, las personas que están con una orden de privación de la libertad, las personas que están con una medida cautelar, ellos piden a través de la ley, de las herramientas que les da la ley, cómo obtener su libertad, cómo obtener su beneficio de que se dé sin efecto ese juicio que está en contra de ellos. Una vez que ellos reúnen esos requisitos, una vez que ellos detallan cuál es el caso, tanto la relación circunstanciada de los hechos, tanto la subsunción en el tipo penal, si amerita o no amerita este reconocimiento de amnistía o esta consecución de amnistía, pasan a la recepción de documentos y archivos de la Asamblea y se da el trámite correspondiente. Justamente de ahí la comisión revisa caso por caso y lo somete pues a los jueces competentes. ¿Cuáles son los jueces competentes administrativos? Es el Pleno de la Asamblea Nacional. Verónica Landeta le saluda. En ese tramo que usted nos ha explicado de cómo se hace el trámite para conceder las amnistías, por ejemplo, ¿a quién le compete el informe que haya llegado de caso por caso no haya sido realmente el informe verídico de lo que ocurrieron en base a los hechos de lo que se registró en el 2019? Le pregunto y le insisto en este punto, ¿por qué? Porque hay parte de los informes que se presentaron en estos casos de amnistías que, por ejemplo, quienes estaban siendo procesados por el tema de lo que ocurrió en la Contraloría, en un informe se logró leer que, por ejemplo, decían que ellos solo estaban ahí arropados y que estaban esperando y no sé cuánto, cuando sabemos bien que los hechos que se registraron en la Contraloría fueron otros. Entonces, ¿de quién depende de que ese informe realmente haya sido el verídico, no haya sido adulterado, realmente pues sea la realidad de lo que ocurrió? A eso vamos, y de ese informe que yo le digo, hay un montón que han sido, que no reflejan lo que ocurrió. Ah, ya. Perfecto. Ahí tiene varias. Perdón, señorita periodista. Ahí tiene varias preguntas y muchas respuestas. Primero debo manifestarle que los hechos se juzgan dentro de un contexto político. Mire, la amnistía es un derecho que está consagrado en la Constitución, en la ley. Sobre el informe que usted me dice, ahí están 9 asambleístas en una comisión. Ellos son los que revisan todo lo concerniente a cumplimiento de requisitos si no es contrario a la ley, a la Constitución y a los tratados y convenios internacionales. Ellos son las personas que tienen la competencia y las atribuciones. Pero debo manifestarle, sobre los hechos de octubre, no solamente la amnistía está por los hechos de octubre, el 12% de los 268 son de los hechos de octubre, están por defensores de la naturaleza, por aplicación de justicia indígena, por la protección de la no contaminación del agua, por la no prelación, por la no usurpación de ciertos territorios de comunidades indígenas por ciertas transnacionales que van pues a contaminar los ríos, que van a dejar en escombros y en soledad a las comunidades que viven de la agricultura. Es decir, están un sinnúmero de defensores de derechos de la naturaleza que igual nos sirven a todos los ecuatorianos. Lo que ha hecho la Asamblea, les digo ahí, señores periodistas y pueblo ecuatoriano, es una cosa mínima frente a todo lo que se ha hecho en contra del 88% de los ecuatorianos. Es mínimo. Y les recuerdo algo, señores periodistas. Recuerden ustedes, en el año de 1995, se juzgó a un vicepresidente que de nombres, parece que se llama economista Alberto Dajit, por 23.000 millones de gastos reservados. Le ordenaron una prisión preventiva. En el año 2010, en octubre, le concedieron una amnistía por peculado. Todos los que hoy reclaman, incluyendo a Andrés Páez, que era el legislador de esa época, asambleísta, estuvo ahí y no dijo nada. Por peculado, ojo, 23.000 millones de sucres.
Recuerden, señores periodistas, nadie dijo nada cuando se le concedió la doctor amnistía. Sarango, mi pregunta no fue orientada para comparar otros casos, porque en otros casos Entonces, ya le doy sabemos el que se han ejemplo, cometido errores. Señorita Landeta, Ajá. permítame escuchar, permítame. Señorita Landeta, le doy para que vea que la amnistía no es una dádiva del Ecuador. Se ha dado en España, se ha dado en Argentina, se ha dado en Colombia. Es decir, es una cuestión que está consagrada en la ley y nosotros no debemos asustarnos ni debemos tener tanta rechazo a personas que han sido procesadas por delitos que son menores, por delitos que verdaderamente no ameritan ni siquiera una medida alternativa, pero hoy se les ha dado pues en una mínima obtención que obtienen es la libertad, que es un derecho humano, que es un derecho supremo que está por encima de cualquier otro derecho. Y yo siempre he luchado por los derechos humanos, por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la libertad de comunicación y también por la libertad ambulatoria. Gracias, doctor Sarango. Continúa Jaime Velázquez. ¿No? César, agradecerle su amabilidad. Ha expuesto, querido amigo, su punto de vista y jurídico, y pues de eso se trata. Aquí no somos, ayer estuvo Leonidas Giza, de tarde estuvo Andrés Páez, hace un rato estuvo Otto Sonnenholzer, ahora está Julio César Sarango. O sea, nosotros no nos casamos con el sectarismo porque somos un medio que creemos en la universalidad y, como bien dice Julio César, hemos defendido y defendimos las libertades. De eso se trata. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, eso no importa. Lo importante es que se pueda expresar y decir, no estamos en dictadura, y yo creo que eso es lo más importante, querido amigo. Sí, muchísimas gracias, señor periodista, por la apertura. Agradecido por la oportunidad que ustedes me dan de pronunciarme, de ver cómo se realizó el proceso. Yo vuelvo y les digo, los derechos humanos son importantes. Vuelvo y les repito, tendrían o no tendría la razón a la persona que me refería anteriores, pero la libertad es la libertad, está por encima de cualquier otro derecho, es un derecho supremo la libertad. Igualmente que la gente tiene también la libertad de sentir rechazo o no, porque ese es su deseo, ese es su sentir, igual que lo que está diciendo usted, Julio César. No hay sintonización con la asamblea y eso es un problema no de esta, sino de todas las asambleas que tiene que sintonizar, porque lo que pasa es que la gente siente que la asamblea no sintoniza con ellos. Ese es un problema más allá de la ley, que hay que buscar algún momento cómo sintonizar la jurisprudencia, cómo sintonizar, cómo legisla la asamblea sin intereses partidistas en favor de la comunidad y de la gente. Le mando un abrazo, buenos días, gracias. Buen día. Igualmente, muchísimas gracias, saludos cordiales a todos.